Descargo de responsabilidad. No soy dueño de ninguno de los personajes utilizados en la historia, ni mucho menos del fic. Repito, no soy dueño del fic. Así que no me pidan que le agregue o cambie cosas. Todos los derechos son reservados a sus respectivos creadores. De lo único que soy dueño es de los gameplays de fondo, y de la miniatura del vídeo. Sin nada más que agregar, los dejo con el fic. Capítulo 3. Naruto se sentó en el bosque frotándose los pies. Sus botas estaban junto a él en el suelo del bosque y las miró con expresión amenazadora. Solo había estado corriendo un par de horas cuando le empezaron a picar los pies, y poco tiempo después no pudo correr más. Rápidamente descubrió el problema. Después de bañarse en chakra demoníaco, sus pies se habían agrandado. No por una cantidad significativa, solo unas pocas fracciones de pulgada, pero fue suficiente para hacer que sus botas le pellizcaran. Naruto había esperado un ligero aumento en el tamaño del cuerpo, simplemente no había tenido en cuenta todos los problemas que causaría. Decidió, era el lado menos glamoroso de los jutsus de transformación. Una mirada rápida también había demostrado que necesitaría que los dobladillos de sus pantalones se dejaran salir, ya que colgaban una buena pulgada y un poco por encima de sus tobillos, mostrando la piel. Tuvo un repentino momento de lástima por Kimimaro. El pobre debe haber gastado todo su dinero en arreglar agujeros en su ropa. Esta línea de pensamiento era divertida, pero no ayudó a Naruto a decidir qué hacer con sus botas. Estaba a 70 millas del pueblo más cercano. Continuó frotándose el pie, tratando de recuperar la circulación sanguínea. Después de 10 minutos más o menos, finalmente se le ocurrió una idea. Sacó un kunai de su funda y empezó a cortar una de sus botas. En 3 minutos, tenía un par útil, si no particularmente atractivo, de lo que él consideraba sandalias ninja. Realmente acababa de cortar la parte superior de sus botas y usó el material extra para atar sus pies a la suela. Ahora de nuevo móvil, Naruto se puso de pie, recogió su bolso y su espada y se dirigió hacia el bosque. Unas 50 millas al norte de la posición actual de Naruto, Uchiha Itachi estaba comprando a Poki. Se puso de pie entre los muchos sabores e intentó en vano decidir. Era un hecho poco conocido que el Nukenin más mortífero en la historia de Konoha estaba obsesionado con el refrigerio de chocolate. Había comido 3 paquetes al día durante años y solo había dejado de comerlos en combate cuando un grupo de Jounin de hierba se echó a reír mientras masticaba felizmente. No hace falta decir que continuó masticando mientras los hacía trizas, pero después de eso decidió seguir comiendo y peleando por separado. Hoy se había abstenido de usar su capa de Akatsuki y tenía un lápiz cuidadosamente escondido detrás de la oreja. Él y su socio habían decidido hace mucho tiempo que Itachi era quien manejaba las compras y Kisame era quien manejaba su dinero. De esa manera, Itachi consiguió lo que quería y su socio podría decidir cuánto de él conseguiría. Su límite de Poki para la semana fue de 15 cajas. Se sentó en el pasillo y dejó vagar la mirada por los distintos estantes, tenía que elegir con cuidado, pero tenía paciencia y sabía que las respuestas le llegarían a tiempo. Naruto miró al sol, había hecho un buen progreso. Esperaba salir de Fire Country lo más rápido que pudiera y ni siquiera se había detenido a comprar zapatos nuevos en la última ciudad por la que había pasado, aunque esto también podría atribuirse en parte al hecho de que no quería a nadie. A verlo. Continuó corriendo y reflexionó sobre su gran resistencia. Semanas de entrenamiento toda la mañana y Rasengan, y toda la tarde le habían dado un impulso sustancial a su resistencia, y estaba manejando mejor el peso de Kubiki Ryoucho cada día. Prueba de ello fue que había estado corriendo la mayor parte de la mañana y aún le quedaba algo de energía. Deteniéndose en la base de un árbol para un breve respiro, Naruto trató de decidir qué haría realmente cuando llegara a la aldea del sonido oculto. Tenía serias dudas sobre simplemente caminar hasta las puertas tocando. No tenía intención de unirse al sonido, por lo que tendría que encontrar otra forma de entrar, y conociendo a Orochimaru, tendría que renunciar a algo a cambio de lo que quería. Continuó reflexionando, completamente inconsciente de la presencia muy por encima de él en las copas de los árboles. Oshigaki Kisame miró al chico inconsciente. Esta fue sin duda la fuente de la extraña oleada de chakra que Sameada había recogido el día anterior, pero encontrarlo con Kubiki Ryoucho.
Kisame normalmente habría matado de inmediato a cualquiera que se atreviera a tomar uno de los 7 Tenken de niebla como propio, pero Sameada había dado algunos resultados muy extraños sobre su chakra. Kisame nunca olvidó la sensación del chakra de una persona. Nunca. Este chico, solo en el desierto, con un nuevo protector para la frente, luciendo completamente diferente y llevando la espada de Azusa, era definitivamente el mocoso Kyuubi. Kisame supo de inmediato que había dejado su aldea. Si no fuera por su chakra, nunca habría reconocido al chico. Trató de pensar en lo que podría atraerlo aquí. Lo único en la dirección en la que viajaba era un sonido oculto. Volvió a mirar la espada y abrió mucho los ojos. El chico debió haber recibido la espada recientemente. Kisame había hecho una nota para saber dónde estaba y lo último que había oído era que estaba marcando la tumba del demonio. Tenía perfecto sentido, la espada necesitaba reparación, por lo que el mocoso obviamente necesitaría que alguien la arreglara. Un plan comenzaba a formarse en la mente de Kisame, pero para que funcionara, el chico tendría que saber cómo manejar su arma. Miró al sol. Considerando la distancia a la tienda y el límite de 15 cajas de Poki, Kisame pensó que tenía alrededor de 2 horas antes de que Itachi regresara. Un montón de tiempo. Sus manos brillaron a través de los sellos y susurró: Kirigakure no Jutsu. Naruto se estaba preparando para comenzar su camino nuevamente cuando notó que la niebla comenzaba a llenar el área. Inmediatamente dejó caer su bolsa, se sumergió entre los arbustos, descubriendo a Kubikiri mientras corría por la maleza. La niebla se hizo más espesa y Naruto saltó a un árbol para tratar de tener una mejor vista del área. Estaba tratando de averiguar quién podría estar haciendo esto, y la única respuesta que se le ocurrió fue Mistun Tennin, pero eso no tenía sentido. Sus pensamientos fueron rápidamente interrumpidos mientras sus instintos le gritaban. Saltó de la rama justo cuando explotó. 2 fantasmas hicieron una danza de destrucción por el bosque. Una leve perturbación en la niebla sería la única advertencia, y estarían el uno contra el otro, intercambiando golpes más rápido de lo que el ojo humano normal podría seguir, antes de que ambos desaparecieran en la niebla. El aire estaba en un silencio sepulcral. Ninguno de los combatientes emitió un sonido mientras se acechaban en silencio. Ambos sabían que no había tiempo para intentar otros jutsus. El segundo de ellos estaba con la guardia baja, el otro atacaría. Aún en algún lugar lejano, Itachi estaba alcanzando su 9ª caja de Poki cuando rápidamente retiró su mano. No podía permitirse apresurarse en su elección. Naruto maldijo en silencio mientras miraba hacia la impenetrable niebla. Sabía que tenía la desventaja. Kisame tenía una mejor comprensión de Kirigakure no Jutsu, por lo que Naruto estaba luchando a ciegas por puro instinto. Y luego estaba el pequeño problema de que Kisame fuera un Jounin. Estaba usando cada gramo de fuerza y flexibilidad que tenía solo para evitar a Sameada. Pero, de nuevo, no debería poder evitar a Sameada en absoluto. Corrió por el bosque tratando de resolver esto. Kisame se estaba conteniendo, lo sabía, pero ¿por qué? Y para el caso, ¿por qué estaba aquí el hombre tiburón en primer lugar? Naruto no tuvo más tiempo para pensar cuando Sameada salió de la niebla. Saltó por encima de donde sabía que Kisame estaba parado y se retorció en el aire, haciendo que Kubikiri diera la vuelta para bloquear el inevitable golpe de seguimiento. Pero nunca llegó. Al darse cuenta de que había sido engañado, Naruto trató de compensarlo, pero estaba desequilibrado y aterrizó mal. Lo último que sintió fue un impacto en su brazo izquierdo. La niebla se aclaró lentamente mientras Kisame miraba pensativamente al chico inconsciente. La pelea había durado menos de 2 minutos, y en ese tiempo, Naruto había demostrado que no tenía ni idea de cómo usar su espada, y esa era exactamente la razón por la que Kisame estaba tan impresionado. El mocoso lo había mantenido a raya durante 2 minutos, e incluso con Kisame reteniendo más de 2/3 de su poder, eso seguía siendo una gran hazaña. Suspirando, levantó al niño y se lo echó al hombro antes de agacharse para recoger a Kubikiri. Itachi no iba a estar feliz con esto, así que Kisame tenía la sensación de que tendría que duplicar el presupuesto de Poki de la próxima semana. El primer pensamiento de Naruto cuando comenzó a recuperarse fue que debía estar en el cielo, porque su nariz estaba llena del olor a ramen fresco. Sin embargo, justo cuando estaba abriendo los ojos, le quitaron el ramen. Despierta, mocoso, dijo Kisame con impaciencia, necesitamos tener una pequeña charla antes de que Itachi regrese. Naruto estaba de repente completamente despierto y examinando su entorno.
Se sintió aliviado al ver a Kubikiri y su bolso en buenas condiciones. Sin embargo, estaba menos contento de estar atado a un árbol y dominado por un molesto tiburón. Más tarde pensaría en muchas cosas que podría haber dicho en ese momento, pero se conformó con lo primero que le vino a la mente. ¿Por qué no estoy muerto?, preguntó Naruto. Kisame ni siquiera perdió el ritmo, porque necesito preguntarte algunas cosas, respondió. Naruto parpadeó, supuso que tenía sentido. Pregunte. Kisame comenzó simple, agarró a Kubikiri y lo sostuvo frente a Naruto. ¿De dónde sacaste esto? Naruto repasó sus opciones y decidió que este era otro caso en el que se aplicaba su teoría de no mientas a las personas que pueden patearte el trasero. También se dio cuenta de que explicar de dónde sacó la espada solo tendría sentido si explicaba por qué había dejado Konoha. Una cosa llevó a la otra, y Naruto pasó los siguientes 10 minutos esencialmente resumiendo todo lo que había sucedido en el último mes y un poco. Kisame había estado en silencio todo el tiempo, pero estaba extasiada. Esto sería perfecto. La situación no podría haber salido mejor si algunos la hubieran planeado. El autor hace girar los pulgares inocentemente. Te diré algo, dijo Kisame, te ayudaré con tus atroces habilidades con la espada y te ayudaré a entrar en el sonido oculto para encontrar a Oshigaki Kiran, y todo lo que quiero a cambio es que me ayudes con algo. Naruto comenzó a decir algo, luego se detuvo al notar la sonrisa de Kisame y reprocesó lo que acababa de decir. Oh, fue la respuesta más inteligente que se le ocurrió a Naruto. Entonces, Kisame comenzó de nuevo, ¿tenemos un trato, mocoso? Naruto se dio cuenta de que incluso si no hubiera necesitado ayuda para entrar en sonido, realmente no tenía otra opción en el asunto, ya que estaba atado a un árbol e indefenso. Asintió lentamente. Bien, dijo Kisame con una sonrisa. Cortó las ataduras de Naruto y puso el tazón de ramen frente al niño hambriento. Come rápido, mocoso, llamó Kisame mientras le lanzaba a Naruto algunos palillos. Itachi salió de la tienda y regresó al campamento satisfecho. Le había tomado 3 horas y 43 minutos, pero había decidido qué sabores quería. Estaba masticando una barra de crema de chocolate blanco cuando se topó con la escena de un niño de ojos rojos que practicaba con una espada gigante en medio de su campamento. Itachi sacó su caja de poki y leyó cuidadosamente los ingredientes, pero nada parecía sospechoso. Miró de nuevo, el niño todavía estaba allí, activó su Sharingan, y el niño todavía estaba allí. Estaba a punto de introducir uno de sus kunai en el cuello del chico cuando sintió que Kisame aterrizaba a su lado. Se volvió y miró a su compañero. Expliqué. Kisame luego resumió una vez más el resumen que Naruto le había dado unos minutos antes, terminando la explicación con para que pueda obtener lo que quiera de mi hermano y tengamos un agente confiable en el sonido oculto. Todos se van felices. Itachi pensó por un momento. Por mucho que odiara admitirlo, y definitivamente odiaba admitirlo, Kisame tenía razón. Era raro, pero no inaudito que Akatsuki trabajara con otros ninja desaparecidos, y este chico podría ahorrarles muchos problemas. Cada 18 meses, Kisame e Itachi se tomaban un descanso del trabajo de Akatsuki para visitar a Oshigaki Kiran, el hermano de Kisame. Kisame fue a que revisaran y arreglaran su espada, e Itachi simplemente fue porque era un descanso del trabajo todo el tiempo. Al final de cada visita, acordarían dónde se encontrarían la próxima vez. Desafortunadamente, los cazadores de niebla habían obligado a Kiran a huir del lugar acordado y buscar refugio en el sonido oculto. Esto planteaba un pequeño problema, ya que era poco probable que Orochimaru permitiera que los dos miembros más fuertes de los 9 de Akatsuki entraran en su aldea para una visita rápida con su nuevo mejor herrero de armas. Habían estado planeando conseguir un Jounin de sonido para entregarles un mensaje. Encuentra un escuadrón y mata a todos los miembros menos uno, luego amenaza al último hasta que hiciera lo que querían. Esto había funcionado antes, pero estaba desordenado y dejaba un rastro. Kisame realmente se preocupaba por su hermano y le preocupaba que este método pudiera ponerlo en peligro. Kisame había sospechado que Naruto podría estar buscando a su hermano tan pronto como vio a Kubiki Ryoucho, y había decidido que sería un agente mucho mejor. En primer lugar, Naruto no tenía ninguna razón, o menos razón, para traicionarlos. En segundo lugar, Naruto necesitaba la ayuda de Kisame y su hermano si alguna vez quería ser más que un aficionado con una espada destartalada.
En tercer lugar, tenía una razón válida para estar en la aldea del sonido y hablar con Kiran. La ventaja final, y quizás la más grande, fue que Fusichou Naruto no existía. No importa qué tan profundo profundizaran o qué tan lejos buscaran, nadie podría encontrar ningún rastro de nadie con su nombre o descripción. No tenía pueblo natal, ni amigos, ni pasado. Kisame repasó todo esto y lo único que detuvo a Itachi por aceptar inmediatamente fue que este chico había sido el objetivo de una misión fallida, e Itachi odiaba fallar en misiones. El consejo había estado molesto con ellos durante semanas. La guerra interna de Itachi finalmente terminó con él accediendo a trabajar con el mocoso. El chico era, después de todo, ahora un ninja perdido, y si no se ayudaban entre sí de vez en cuando, las aldeas los matarían uno por uno hasta que nadie tuviera el valor de irse. La otra razón, y mucho más importante, era que los dos Akatsuki realmente necesitaban la ayuda de alguien, pero Itachi nunca lo admitiría. Naruto sabía que los dos estaban en algún lugar cercano, pero eso no le impidió saltar un poco cuando dos formas emergieron del bosque. Parpadeó. La última vez que se conocieron, Naruto había sido superado por el puro aura de poder de Itachi. Resultó que ese efecto disminuyó levemente cuando estaba sin su capa y cargando bolsas de compras. Ahora, en lugar de verse como una encarnación de la muerte, simplemente parecía una versión más vieja de Sasuke con una adicción a Poki. La cena de esa noche fue incómoda al principio. Esto se debió principalmente al hecho de que poco después de sentarse, Naruto llegó a una sorprendente comprensión. Los ninjas de clase S eran personas. Fue el mayor impacto de su vida cuando Itachi encendió una fogata y comenzó a freír un poco de carne en una sartén. Su comida era sencilla, fideos y pollo frito, pero Itachi resultó ser un muy buen cocinero. Naruto se sorprendió de nuevo cuando los dos Akatsuki comenzaron a charlar sobre cosas inútiles que no estaban relacionadas con la muerte. Al contrario de lo que podría haber pensado, el mayor Uchiha era mucho más hablador que su hermano menor. Después de un tiempo, Naruto se acostumbró a la forma ociosa en que los dos shinobi mortales discutían las comidas del día siguiente entre bocados de pollo. Incluso comenzó a agregar algún comentario ocasional a su conversación. La cena terminó rápidamente y el tema de discusión pasó a su tarea. Naruto ahora se unió activamente. Kisame estaba cansado de ver correr a su hermano, pero la única manera de sacar a los cazadores de su rastro era si creían que estaba muerto. Así que su tarea era doble, tenían que sacar a Kiran de la aldea escondida del sonido sin ser detectado, y hacer que pareciera que había muerto de tal manera que el cuerpo nunca podría recuperarse. Si se hiciera un solo avistamiento de Kisame o Itachi, el plan fracasaría, ya que todos sospecharían un complot. Desafortunadamente, la conexión de Kiran con los miembros de Akatsuki era mucho más conocida en el mundo de los shinobi que en el mundo de los trabajadores metalúrgicos. Eso significaba que todo dependería de Naruto. Decidieron que se infiltraría en la aldea como quien era, un joven que buscaba reparar su espada. A diferencia de la mayoría de los líderes de pueblos ocultos, Orochimaru permitió que los Nukenins vivieran y visitaran su pueblo. Algunos tomaron misiones, otros no, pero Orochimaru pensó que ayudarían si la aldea fuera atacada. Era como tener una fuerza de defensa libre, gente luchando por proteger el sonido no porque les pagaran, sino porque era el único lugar que los aceptaba. Fue triste y brillante al mismo tiempo. Se decidió que Naruto se haría pasar por un hijo de uno de los ninja de la niebla que se había escapado con Zabuza. Afirmaría que su padre había sido asesinado recientemente. Esta historia, combinada con algunos sobornos, le permitiría entrar al pueblo con una mínima atención. Los tres continuaron planificando hasta bien entrada la noche, sin saber que en algún lugar lejano se estaba gestando otro plan. Gaara se paró ante el Hokage con sus hermanos, dando su informe. A su alrededor estaban los pocos en el pueblo interesados en el destino de Naruto. Había estado hablando por poco más de una hora, y desde su primera palabra tuvo toda la atención en esa habitación enfocada en él. Dejó una historia de tristeza y depresión tan oscura que desgarró las fibras del corazón incluso de los Jounin más fríos. Era la historia de un niño roto que había llegado a ver a la única otra persona en el planeta como él antes de arrojar su vida a las arenas del desierto. Describió la conversación que había tenido con Naruto en detalle, cada palabra, cada expresión facial y cada gesto. Todo fue, por supuesto, una completa mentira. Finalmente, terminó con: entonces vi su forma desaparecer lentamente en el desierto. Gaara dio un paso atrás, muy orgulloso de sí mismo.
No dudaría de que acababa de dar el mejor discurso angustiado que nadie en la sala había escuchado. Aunque admitió que ver a Rogue sollozar y abrazar a su maestro durante una hora lo había puesto un poco nervioso. Solo habían sido momentos después de que los Anbu llegaran a su puerta que se dio cuenta de lo que había hecho Naruto. Se había preguntado todo el camino hasta aquí si sería capaz de mentirle a la Hokage. Luego había visto las fiestas en las calles. Bares que ofrecen licor gratis, enormes carteles ondeando en el viento que dicen Ding Dong, los demonios muertos. La mayor parte de Konoha estaba celebrando. Algunas personas se mostraban indiferentes, y aquí, en esta habitación con él, estaban las únicas que sintieron incluso una pizca de tristeza ante la idea de que Naruto estuviera muerto. Sus ojos vagaron por la habitación. El Hokage había comenzado a llorar en silencio a la mitad de su historia y el hombre llamado Jiraiya estaba sosteniendo su mano. El niño mayor Hyuga tenía los ojos bien cerrados, evidentemente estaba tratando de controlar sus emociones mientras su hermana menor, o prima, Gaara no estaba seguro, se aferraba a él, sollozando. Notablemente desaparecidos estaban el compañero de equipo y el maestro restantes de Naruto. Gaara lo fulminó con la mirada. ¿Cómo se atreven estas personas a pensar que tienen derecho a estar tristes? ¿Dónde pensaban que habían estado cuando Naruto los necesitaba? La gente de este pueblo no merecía la verdad. Gaara continuó enojado incluso después de que el Hokage se compusiera y le agradeciera. Fue culpa de Orochimaru. Siguió en la mente de Tsunade que Sasuke se había ido debido a Orochimaru, y Naruto se había suicidado. A ella le costaba incluso pensarlo, porque Sasuke se había ido, por lo tanto, era culpa de Orochimaru. Tsunade se puso de pie y miró a los pocos reunidos frente a ella. Ha habido, declaró, demasiada tristeza en este pueblo. Tanta que pasarán muchos años antes de que la vida vuelva a la normalidad. Pero en este tiempo, te pido que seas fuerte y me ayudes a eliminar la fuente de esta tristeza. Tsunade golpeó su escritorio con el puño, rompiéndolo. Quiero que todos los shinobi disponibles sean llamados de cualquier misión en la que estén, desde el Anbu hasta el Genin, los quiero a todos aquí. Se volvió hacia Shizune, haz que nuestros estrategas trabajen en un plan. Dentro de un mes, aplastaremos a Orochimaru y su aldea de sonido, y terminaremos este círculo de tristeza para siempre. El Hokage giró y salió furioso de la habitación, dejando a una audiencia atónita detrás de ella. Shikamaru suspiró, problema. De vuelta en el bosque, Naruto yacía durmiendo en silencio cerca de la fogata ahora apagada. Más profundo en el bosque, Itachi y Kisame estaban lavando sus ropas en el río a la luz de la luna. Se quedaron en silencio durante los primeros momentos, cada uno con cosas que contemplar. Itachi miró a su compañero y decidió que necesitaba romper el silencio. Ni siquiera empieces a pensar en eso, Kisame, el consejo nunca nos permitiría tener un dependiente, solo nos retrasaría. Kisame gruñó levemente mientras trataba de quitarse una mancha de sudor de su camisa. Soy perfectamente consciente de eso, pero mirarlo es como mirar al pasado, ¿no es Itachi? Itachi solo pudo asentir. Recordó bien cómo fue durante su primer año como ninja perdido. Había sido difícil y él había sido un Jounin cuando se fue. Naruto estaba al nivel de Chunin en el mejor de los casos. No, sabía muy bien que una vez que Konoha descubriera que Naruto estaba vivo, y lo harían, eventualmente, los próximos meses probablemente serían los más difíciles de la vida de Naruto, si todavía estaba vivo al final de ellos. Kisame interrumpió los pensamientos de Itachi, al menos podríamos ayudarlo a fortalecerse y enseñarle lo suficiente para sobrevivir. Dijo, son 3 días para el sonido oculto si nos movemos rápido, pero tenemos todo el tiempo que necesitamos, así que, ¿por qué no tomarnos 2 semanas y enseñarle algunos trucos? Luego tomamos caminos separados después de terminar el sonido. Y el consejo ni siquiera necesitará saber que existe. Itachi no respondió a la sugerencia de Kisame, pero no importó. Ambos sabían que él estaría de acuerdo antes de que las palabras salieran de la boca de su compañero. Una vez se dijo que si uno se veía como un ninja perdido en la sociedad en su conjunto, funcionaba como una aldea escondida. La información de la misión era transmitida por rumores en lugar de pergaminos, pero había rangos definidos y los ninjas mayores a menudo transmitían su experiencia a los más jóvenes. Itachi ahora entendía por qué era eso.
No por ningún gusto particular por Naruto personalmente, sino porque al mirarlo, Itachi inevitablemente vio una parte de sí mismo. Bono. Física de las espadas grandes. Tener un conocimiento decente del movimiento de rotación es una necesidad para cualquier espadachín decente. El primer hecho es que la distribución de masa es muy importante. Cuanto más lejos esté la masa de tu cuerpo, más energía se necesitará para mover la espada. Pero luego entra la ley de conservación de la energía. Supongamos que desea girar la espada en un círculo una vez, 360 grados, en un segundo. Y di que, si sostienes la espada por el extremo del mango y lejos de tu cuerpo, se necesitan 5 unidades de energía para balancearla. Si sostiene la espada en la parte superior del mango, cerca de la empuñadura de la hoja y cerca de su cuerpo, solo se necesitarán 3 unidades de energía para mover la espada en un círculo. Pero dado que la energía nunca se puede crear o destruir, en circunstancias normales, si uno comenzara a balancear la espada con los brazos extendidos, dándole 5 unidades de energía, y luego tirarla de la espada cerca de su cuerpo, el swing realmente se acelerará. Hasta compensar. Lo contrario también es cierto, si comienzas un swing cerca de tu cuerpo y luego extiendes el brazo, la velocidad del golpe disminuirá. XXXXXX. A la mañana siguiente, Naruto se despertó a las 5:30 y le dijeron que tenía que levantarse y entrenar. Kisame le entregó Kubikiri y comenzó a arrastrar al todavía atontado Naruto hacia un claro, luego dibujó a Sameada y comenzó a explicar. Está bien, mocoso, escucha. Itachi y yo no creemos que estés listo para esta misión todavía, así que vas a recibir un curso intensivo de 2 semanas sobre cómo ser un ninja perdido. Tus mañanas se pasarán haciendo taijutsu y entrenamiento de esgrima conmigo, y sus tardes estarán dedicadas a que Itachi le enseñe las habilidades más generales que necesitará para mantenerse con vida. Sin más palabras, Kisame cargó. Tomado por sorpresa, Naruto se despertó de golpe mientras intentaba detener el primer golpe de Kisame. Intenté ser la palabra operativa. Fue lanzado hacia atrás por la fuerza del golpe. Las siguientes 2 horas se pasaron más o menos así. Kisame atacó desde algún lugar, Naruto trató de bloquear. Le tomó 45 minutos a Naruto darse cuenta de que esto no era fuerza, sino creatividad e instinto. Naruto descubrió desde el principio que nunca podría dominar al hombre tiburón, pero descubrió que había trucos que podía usar. Después de intentar desviar a los shuriken con su espada como lo haría con un kunai las primeras veces, se dio cuenta de que si giraba la espada hacia los lados, era lo suficientemente ancha como para protegerlo por completo. También descubrió que la mejor manera de bloquear los ataques de Kisame era contraatacar. Si ambos se atacaban al mismo tiempo, Kisame perdería la ventaja de impulso que tenía cuando Naruto estaba parado ahí, esperando el impacto. En algún momento alrededor de las 7:30 desayunaron, Kisame y Naruto comieron tocino y huevos, Itachi comió poki de naranja. Inmediatamente después del desayuno volvieron al entrenamiento, solo que esta vez Kisame estaba enseñando. Le enseñó a Naruto los conceptos básicos de sostener y blandir una espada, y luego le enseñó algunas rutinas básicas para practicar. Kisame sintió que esto era muy importante, porque había visto algunos momentos en su práctica previa al desayuno donde Naruto había logrado un bloqueo realmente asombroso, solo para ser dominado porque sostenía la espada en el lugar equivocado o en el ángulo equivocado. Para cuando llegó el momento del almuerzo, Naruto estaba exhausto. Después del almuerzo, Itachi reemplazó a Kisame, le echó un vistazo y declaró que necesitaba zapatos nuevos. Naruto todavía estaba usando sus sandalias improvisadas ahora bastante gastadas que había hecho con los restos de sus botas. Fue por esta razón que Naruto se encontró en una zapatería en el pueblo más cercano una hora después. Naruto se había quejado de que era una carrera larga para los zapatos hasta que Itachi mencionó que a veces corría medio día para obtener su suministro semanal de poki. Naruto escogió a ciegas un par de botas, que Itachi examinó cuidadosamente antes de asentir. Naruto pagó por los zapatos y corrieron todo el camino de regreso al campamento. Naruto, ahora completamente limpio, miró a Itachi a través de lo que ahora había venido a llamar el campo de entrenamiento. De repente, sin previo aviso, el viejo Itachi estaba de regreso, el que solía darle pesadillas. El cuerpo de Naruto dejó de funcionar cuando cada parte de él le gritó que corriera, pero no podía moverse.
Con la misma rapidez, la sensación se fue, y Naruto miró a Itachi con asombro cuando el usuario de Sharingan sacó una barra de crema de plátano Pocky y comenzó a comerla. La lección de hoy, dijo Itachi entre bocado y bocado, es para que descubras lo que acabo de hacer, lo repetiré tantas veces como quieras. E hizo precisamente eso. Las primeras veces, Naruto estaba tan conmocionado y congelado como la primera. Pero poco a poco, a medida que avanzaba la tarde, empezó a resistir los sentimientos y, al hacerlo, empezó a notar pequeñas cosas. La forma en que Itachi cambió un poco su postura. La forma en que sus ojos se entrecerraron. La forma en que inclinó la cabeza. La forma en que sus músculos se tensaron. La lista siguió y siguió hasta que, de repente, los ojos de Naruto se abrieron en comprensión. Itachi no se movía, pero de alguna manera. Es todo, dijo Naruto, lo estás cambiando todo. Itachi asintió levemente. Orochimaru llama a esto intención asesina, dijo, pero lo que realmente es la acumulación de estímulos de miedo. Al ver la mirada en blanco en los ojos de Naruto, Itachi trató de encontrar otra forma de explicarlo. ¿Qué hacen las personas cuando las miras con tus ojos rojos? Preguntó Itachi. ¿Tienen miedo? Naruto respondió vacilante. Exactamente. ¿Y qué hacen cuando les enseñas los colmillos? Itachi preguntó de nuevo. ¿Tienen más miedo? Respondió Naruto, preguntándose a dónde iba esto. Itachi continuó, a la derecha otra vez. Pero, Naruto, somos una raza que tiene una gran cantidad de instintos que nunca necesitamos usar más, instintos que quedaron de cuando éramos cazadores primitivos. Y hay más de 100 movimientos sutiles más. Que desencadenó automáticamente una reacción de miedo en los humanos. Naruto sintió un escalofrío correr por su espalda e Itachi continuó. Cambié mi peso como si fuera a atacar, y estoy seguro de que sentiste algo de miedo. Naruto asintió. Entonces, si tuviera que hacer 40 o 50 pequeños movimientos a la vez, cada uno de los cuales desencadenó una pequeña reacción de miedo, se convertirían en un terror paralizante. Naruto terminó. Naruto lo pensó por un momento, luego sonrió, exponiendo sus colmillos. Enséñame. Naruto pasó el resto del día sujeto al estímulo de miedo de Itachi, ya que se le explicó que no podía aprender la técnica por sí mismo hasta que fuera completamente capaz de resistir su efecto. Naruto no tenía absolutamente ninguna energía para cuando llegó la cena y se fue a la cama especialmente temprano, ya que la sonrisa de Kisame prometía otro despertar a las 5:30. Fue así como pasó la primera semana, y esta vez, sus dos profesores quedaron impresionados con su progreso. No era un genio de ninguna manera, pero su increíble resistencia y ética de trabajo lo compensaron. En 6 días, Naruto había aprendido los conceptos básicos del manejo de su espada y había refinado y suavizado sus movimientos. También había aprendido 15 de los 36 estímulos de miedo que Itachi planeaba enseñarle. Todavía tenía que usarlos todos juntos con éxito, pero estaba trabajando en ello. Al 7º día, llegó el momento de que Itachi fuera a comprar comida y Pocky, y se decidió que Naruto lo acompañaría. De camino a la ciudad, Itachi inició una conversación sobre cómo tratar con los clientes como un ninja perdido. Entonces digamos que se entera de que un cliente quiere reunirse con usted en un lugar y hora determinados, dijo Itachi, ¿qué haces? Naruto pensó por un momento, enviaría un clon y observaría desde la distancia, dijo. Incorrecto, dijo Itachi con firmeza, ¿no crees que los ninjas cazadores planean ese tipo de cosas? Deberías ir tú mismo a conocer al cliente, cualquier cosa menos sería un insulto, pero usa al menos 6 clones como centinelas. No te importa si los cazadores ninjas te encuentran. Si son más fuertes que tú, entonces estás condenado de cualquier manera, porque siempre te encontrarán eventualmente. Siempre quieres saber cuándo vendrán. También es bueno recordar que si te atrapan en una operación encubierta, quien quiera que se haga pasar por el cliente puede ser utilizado como rehén o escudo humano. Naruto absorbió toda esta información cuando llegaron por su cuenta. Itachi le entregó una lista de compras y desapareció en la tienda de bocadillos, dejando que Naruto comprara toda la comida normal. 2 horas después, ambos terminaron sus respectivas tareas, pero Itachi quería hacer una parada más. ¿Qué quieres decir con que necesito una nueva envoltura de espada? Naruto gruñó. El actual es demasiado difícil de quitar en combate y se cae con demasiada facilidad. En lugar de un gran trozo de tela que lo doblas, vamos a conseguir una tira larga de tela para envolverlo, como Kisame hace. Itachi respondió con calma.
20 minutos después, Naruto regresaba al campamento con una semana de comestibles y 60 pies de lo que le parecían vendas. La única razón por la que no se quejaba más de lo que estaba era porque Itachi había pagado. Después de llegar al campamento, las cosas pronto volvieron a la rutina, y antes de que Naruto se diera cuenta, habían pasado 4 días más y estaban en camino hacia el sonido oculto. Durante el viaje de 3 días, planificaron y entrenaron, dedicando cada minuto libre a la preparación. Se detuvieron un día del sonido ya que las últimas 12 horas del viaje que Naruto tendría que hacer solo para que Itachi y Kisame se mantuvieran fuera del alcance de las patrullas regulares del sonido. Mientras estaban sentados alrededor del fuego comiendo lo que sería su última comida juntos, cada uno reflexionaba sobre las últimas semanas. Para Itachi y Kisame, había sido una oportunidad única no solo para enseñar, sino también para pasar tiempo con alguien que no les tenía miedo. Dondequiera que caminaban, el miedo los seguía, no había criminales de clase S, ni siquiera Orochimaru tenía el aura de miedo que llevaban Uchiha Itachi y Oshiaki Kisame. Pero aquí había un niño que no solo era inmune a eso, sino que también estaba impresionado por él. En sus semanas con Itachi, Naruto se había vuelto bastante hábil con los 35 estímulos de miedo y ahora podía usar simultáneamente 12 sin estropear. Ambos se encontraron desarrollando el mismo tipo de relación con el niño que tenían entre ellos. No necesariamente se agradaban, pero se aceptaban y se toleraban. Y para personas como ellos, eso fue suficiente. Itachi levantó la vista de sus cavilaciones, riendo levemente de sus propias emociones. Era un hombre que había masacrado a su propia familia, y aquí estaba sintiendo un apego, por leve que fuera, por un chico que había conocido solo unas semanas antes. Pero, de nuevo, pensó mientras veía a Kisame intentar enseñarle al niño a usar su nuevo vendaje como envolturas de espada, ¿cómo alguien definía a la familia? Una gran parte era un sentimiento de pertenencia, que Itachi nunca había sentido en ningún lado hasta que se convirtió en el compañero de Kisame. Entonces, ¿el clan Uchiha había sido realmente su familia? Volvió a salir de sus pensamientos mientras Kisame y Naruto luchaban en un montón de tela enredada. Sonrió mientras los miraba en silencio. Cuando el último fuego se apagaba, Naruto se preparó para irse. Quería llegar al sonido al amanecer. Kisame solo asintió con la cabeza mientras Itachi le entregaba su bolso. Había sido una decisión unánime que cualquiera de ellos negaría a sus tumbas lo sucedido durante las últimas 2 semanas, por lo que el silencio parecía apropiado. Sería poco probable que se volvieran a encontrar. Naruto se volvió y salió corriendo del campamento. A medio camino del sonido, se detuvo para almorzar y encontró una caja de doble chocolate Pocky en su bolso. Naruto se acercó con cuidado a las puertas del sonido oculto. Las puertas estaban abiertas y había una pequeña cantidad de tráfico entrando y saliendo. Naruto esperó su turno y línea y luego se acercó al guardia. ¿Quién eres y cuál es tu razón de estar aquí?, preguntó el guardia con tono aburrido. Fusichou Naruto es mi nombre y estoy aquí para ver a un herrero sobre cómo conseguir esto, señaló al Kubiki Ryoucho cuidadosamente envuelto en su espalda, arreglado. Naruto habló sin una pizca de vacilación. Había practicado sus discursos hasta que los conoció al revés y al principio. El guardia lo miró con curiosidad. ¿Pueblo de origen? Mist, respondió Naruto. ¿Rango equivalente? Chunin. ¿Tiempo desde que dejaste tu aldea? 1 año y medio. El guardia pareció satisfecho y le indicó que pasara. Naruto entró al pueblo con el corazón latiendo con fuerza. La última pregunta no había sido una que hubieran ensayado. Los siguientes momentos fueron algunos de los más anticlimáticos de la vida de Naruto. El sonido oculto parecía, bueno, una aldea. No estaba seguro de lo que esperaba, pero no era así. Con la excepción del aspecto ligeramente más áspero en los bordes que tenía el sonido, podría haber sido Konoha. Naruto simplemente deambuló por unos minutos, disfrutando de todo lo que era la aldea del sonido oculto, pero pronto recordó que tenía una misión, y una que dependía mucho del tiempo. Después de unos minutos de preguntar, fue señalado en la dirección correcta y se encontró frente a una casa. La placa de identificación de la puerta decía Kiran, pero no parecía una tienda de ningún tipo. Luego vio que salía humo del patio trasero. Saltó la valla y su rostro palideció. No había forma de que esta persona pudiera ser otra persona que no fuera el hermano de Kisame. No podía haber muchas personas en el mundo que parecieran tan tiburones. Parecía estar golpeando un trozo de metal al rojo vivo, pero Naruto no vio ningún fuego.
Observó al hombre por 1 o 2 minutos más, lo vio sumergir el metal en un balde de agua, y de repente sus manos estaban formando sellos. Naruto miró con interés. De repente, el hombre habló, Goukakyu no Jutsu. Gritó mientras respiraba una llama que envolvió el metal. Naruto asintió para sí mismo. Definitivamente el tipo adecuado. Naruto saltó sobre la cerca y la golpeó. Escuchó gruñidos por un momento antes de que Kiran abriera la puerta, luciendo molesto, y miró a Naruto y más deliberadamente a la espada envuelta en su espalda. ¿Qué quieres, mocoso? Naruto sonrió. Tenía más en común con su hermano que su apariencia. Naruto trató de sonar profesional. Tengo un trabajo de reparación para ti, probablemente sea mejor discutirlo en privado. Kiran lo miró con recelo, pero lo dejó entrar y cerró la puerta. Caminó hacia la puerta trasera de la casa y la abrió, haciendo un gesto a Naruto para que entrara. Una vez que estuvieron cómodamente sentados en la aburrida sala de estar de Kiran, Naruto se quitó la espada de la espalda y con un movimiento del pulgar, le había llevado horas dominar el nudo que sujetaba las ataduras, la tela se cayó. De regreso en Konoha, todos estaban nerviosos. Con la fuerza de ataque partiendo en 6 días hacia el estrecho, los kunais estaban siendo agudizados nerviosamente por todo el pueblo. Los hermanos de arena se sentaron nerviosos en su habitación asignada. Poco después del anuncio de Tsunade, la arena les había enviado un mensaje diciéndoles que no se molestaran en volver, y que la arena iba a enviar 170 nins para apoyar el ataque de Konoha al sonido. Nadie se perdió la ironía de este acto. El rol que se les había dado a los 3 hermanos era de contención. A cada uno se le dio un escuadrón de Chunin y su tarea sería patrullar el bosque y asegurarse de que nadie importante escapara del caos que sería el sonido oculto. En este preciso momento, Gaara se sentía fuera de lugar. No porque fuera un demonio o un asesino, sino porque no tenía nada que pulir. Kankuro estaba limpiando cuidadosamente a Karasu, y Temari estaba limpiando su abanico con una esponja seca. Y todo este tiempo, Gaara simplemente se sentó allí, sin hacer nada. Temari miró a su hermano de manera extraña. Él había estado mirando su mano, puliendo su abanico durante unos 5 minutos. No estaba ayudando a sus nervios. Ella había estado en guerras antes, pero esta vez estaba a cargo de un grupo de Chunin, y la mayoría de ellos eran de la hoja. Sabía que tenía al imbécil y a su equipo bajo su mando, pero en realidad no había oído mucho más. El liderazgo era una responsabilidad que no estaba segura de querer, era más adecuada para Gaara, con su inquebrantable calma. Temari vio una marca de desgaste y pulió furiosamente. Supuso que lo único que podía esperar era que nadie peligroso intentara pasar por su sección de bosque. A lo lejos, Kiran estaba en shock. Kubikiryu Ucho susurró, como si temiera que desapareciera. Extendió la mano para tocarlo, y después de recibir un asentimiento de Naruto, lo tomó y lo examinó. ¿De dónde has sacado esto?, preguntó Kiran. Naruto había practicado esto yo era parte del grupo de Zabuza, y ahora soy el único que queda con vida. Empecé a usar la espada por mí mismo, pero necesitaba repararla. Kiran lo miró con atención. ¿Sabes cómo manejarlo? Naruto asintió. He estado practicando desde que Zabuza murió, y me gusta pensar que soy competente. Más importante aún, ¿cuánto tienes que arreglarlo? Kiran negó con la cabeza. No me pueden cobrar por arreglarlo, la espada no está rota, simplemente nunca se terminó. Los ojos de Naruto se agrandaron mientras Kiran continuaba. Fui expulsado de la niebla oculta antes de que pudiera terminarlo. Había escuchado que se lo había dado a Zabuza el demonio, quien también había huido más tarde, pero nunca soñé que lo volvería a ver. Miró a Naruto. No quiero dinero, sería mi mayor placer terminar la espada, pero primero necesito verte manejarla. Naruto se daría cuenta más tarde de que mostrar las rutinas de Kiran que Kisame le había enseñado probablemente no era una buena idea, pero Kiran nunca se dio cuenta. Era imperativo para la misión que nadie, ni siquiera el propio Kiran, se enterara de que Naruto había estado trabajando con Akatsuki, así que Naruto sabía que tendría que ser más cuidadoso. Kiran asintió con la cabeza después de unos minutos de Naruto presumiendo, pero luego tomó al chico con la guardia baja. Oh, así que estás bien de cerca, ¿qué tan buena es tu puntería? Naruto parpadeó. ¿Objetivo? Cuando lo arrojas, Kiran parecía exasperado. Naruto volvió a parpadear. Se sintió realmente estúpido. Después de todo, la primera vez que vio la espada había estado volando en el aire sobre su cabeza. Kiran suspiró. El chico había demostrado que podía manejar la espada.
Está bien, nueva condición, declaró Kiran, terminaré la espada, pero después de que tengas que aprender a hacer uso de todo su potencial, de lo contrario, la estarás desperdiciando, y no lo permitiré. Naruto asintió, era mejor de lo que esperaba. Descubrió que se necesitarían 5 días de trabajo sólido para terminar Kubiki Ryoucho, y que, hasta entonces, Kiran debía quedarse solo. Esto dejó a Naruto con 5 días de tiempo libre. Nunca antes había tenido tanto tiempo libre. Lo primero que hizo fue encontrar un puesto de ramen y pedir 12 tazones, pero después de eso, al encontrarse sin nada más que hacer, Naruto decidió entrenar. Encontró un campo de entrenamiento sólido y se unió a los que ya estaban allí. Trató de practicar Kirigakure no Jutsu una vez, luego cambió a Taijutsu cuando todos los demás en el campo lo miraron y la niebla que estaba haciendo. Se dedicó a entrenar durante los siguientes 5 días, luchando por volverse tan fuerte como sabía que necesitaba serlo si quería sobrevivir. En Konoha, los shinobi estaban haciendo lo mismo, preparándose para una guerra. Al 5.º día, Naruto regresó a la tienda de Kiran, y el hombre mismo salió sosteniendo un paquete envuelto en tela. En Konoha, Tsunade subió a un podio y se enfrentó a sus tropas. Aunque estaban a cientos de millas de distancia, y en tonos de voz muy diferentes, el herrero de la espada y Hokage hablaron en una sincronización casi perfecta. Es hora de que me muestres lo que tienes. XXXXXX. Kiran soltó la tela y sonrió ante la reacción de Naruto. La espada se veía prácticamente igual físicamente, pero la hoja se había manchado con algo que la hacía oscura, casi negra e irreflexiva. De alguna manera hizo que la espada pareciera más siniestra. Naruto extendió la mano para tocarlo, pero Kiran lo detuvo. Antes de que toques esta espada, dijo Kiran, tienes que entender qué es. Ha cambiado de muchas más formas de las que puedes ver. ¿Sabes por qué los 7 Tenken de niebla se llaman así? ¿Se llaman espadas celestiales? Naruto negó con la cabeza. Porque, continuó Kiran, son más que espadas, es por eso que se les da nombres. Después de todo, cada Tenken se forja usando una serie de jutsus prohibidos, que le permiten contener un poco de la esencia de su portador, y los poderes reflejan eso. El Sameada de mi hermano puede oler y comer chakra, mostrando las personalidades más bien de tiburón de nuestra familia. Kiran sonrió, mostrando sus dientes puntiagudos, luego continuó, poniéndose serio de nuevo rápidamente. Pero también significa que tomar uno de los Tenken es un compromiso de por vida. La espada es parte de ti hasta el día de tu muerte. Zabuza nunca tuvo esa conexión con su espada porque los jutsus necesarios nunca se hicieron, pero debes entender en lo que te estás metiendo. ¿Estás seguro de que todavía quieres seguir adelante con esto? Naruto recordó su tiempo con la espada durante los últimos meses, cómo había comenzado a sentirse como una extensión de su cuerpo y le sonrió a Kiran. La espada ya es parte de mí, dijo Naruto, así que es justo que le dé un poco de mí. Kiran asintió y con cuidado le pasó la espada a Naruto. Ahora, no estoy seguro de qué va a pasar cuando hagamos esto, dijo Kiran, la mayoría de los Tenken comienzan a verse algo así. Hizo un gesto a Kubikiri, cuando mi hermano hizo el ritual de sangre, su espada creció en escamas. Naruto arqueó una ceja pero dejó que Kiran continuara. Primero que nada, instruyó Kiran, tienes que cortarte cuidadosamente ambas muñecas con un kunai. Naruto sacó nerviosamente un kunai y lo hizo. La sangre corría libremente. Ahora, continuó Kiran, sostén la espada boca abajo con ambas manos para que tu sangre corra por la hoja, y con el mango todavía entre tus manos, copia los sellos de las manos que te muestro. Naruto lo hizo, y cuando terminó y mantuvo el último sello, su sangre empapó la hoja, las heridas de su muñeca sanaron y sintió algo arrancado de su cuerpo. Cayó sobre una rodilla, apoyándose en la espada mientras un vórtice de chakra rojo y azul giraba a su alrededor. Sintió un extraño ardor en su estómago y miró hacia abajo para ver su sello girando furiosamente, exactamente como lo había hecho con el Shikifujinkai. De repente, sintió que el chakra volvía a ser absorbido por su cuerpo, pero vio como los 2 sellos exteriores de su estómago desaparecían, dejando solo el sello en espiral. Naruto entró en pánico por un momento, luego respiró hondo y sintió dentro de su cuerpo. Se sorprendió gratamente al encontrar el chakra del Kyuubi todavía sellado, exactamente donde se suponía que debía estar. Pero faltaba algo y sintió un extraño tirón en el fondo de su mente. Al escuchar a Kiran jadear levemente, regresó al mundo real y le robaron el aliento.
La hoja oscura ahora estaba grabada, con el detalle más preciso, con la imagen de un zorro rojo sangre de 9 colas enzarzado en combate con un dragón azul profundo. Un momento después, el nombre inscrito cerca de la manija comenzó a cambiar, el kanji se retorció y reformuló para leer: Seire Ikirite, cortador de espíritus. Mientras estaba sentado en el suelo, sintió una sensación de confusión que emanaba de la espada y estalló en una risa histérica. La espada había tomado parte de él, pero también había tomado el alma del Kyuubi. 15 minutos y muchas explicaciones más tarde, Kiran asintió con la cabeza cuando lo pensó. Tenía perfecto sentido. El jutsu fue diseñado para formar parte del alma de una persona, y no importa cuán poderoso sea el sello, el alma del Kyuubi estaría mucho menos apegada que la de Naruto, así que el jutsu lo tomó. Esto dejó el chakra de Kyuubi dentro de Naruto, todavía felizmente mezclado con la ayuda del sello espiral restante, así como un zorro demonio confundido dentro de la espada. Esa fue otra cosa que Naruto encontró extraño. Podía sentir vagamente lo que sentía y pensaba el zorro. Actualmente, dicho zorro estaba muy fuera de balance. Durante años había estado en esa jaula, capaz de sentir todo su chakra pero no percibir nada. Ahora podía sentir cosas a su alrededor, pero dibujar en chakra era como beber el océano con una pajita. Su sentimiento no era exactamente una forma de vista, solo una percepción de las cosas cercanas. También descubrió que tenía una conexión algo empática con el mocoso. Naruto estaba sentado en el piso de la sala de Kiran cuando lo sintió, un leve tirón en su chakra, y se dio cuenta de que el zorro estaba tratando de dibujarlo desde el interior de la espada. Curioso, aflojó el control de su chakra y dejó que el zorro tomara un poco. La espada comenzó a parpadear con un brillo rojo. Kiran regresó a la habitación para ver a Naruto sosteniendo la espada, que estaba rodeada por un aura roja fluctuante. Se sentó en el sofá y observó al niño. Kiran nunca antes había visto una situación como esta y estaba fascinado. La experimentación adicional reveló que el Kyuubi, si se le da suficiente chakra, podría manifestar partes de su cuerpo. Esto resultó en un número no pequeño de cortes y cortes en Naruto, ya que el zorro todavía estaba un poco molesto por el incidente de la separación del brazo. Sin embargo, fue esto lo que condujo directamente al siguiente descubrimiento. Naruto no solo podía controlar cuánto chakra tenía el zorro, podía usar su propio chakra para manifestarse. Nada tan complejo como lo que el Kyuubi podía manejar. Después de todo, Naruto tenía que preocuparse por controlar su propio cuerpo, pero pronto descubrió que podía enviar una pequeña explosión de chakra desde la espada. Kiran rompió repentinamente el silencio. Ahora lo entiendo. Él exclamó. Naruto estaba a punto de preguntar qué consiguió Kiran, pero no tuvo tiempo ya que el hombre tiburón seguía hablando. ¿Qué dijiste antes del ritual? Que sentías que la espada era parte de tu cuerpo. Ese es el poder de tu espada, exudar chakra de ella como si fuera una parte de tu cuerpo. Pero Kyuubi complicó las cosas. Eso también explica el grabado. El zorro rojo de 9 colas es obvio, pero el dragón azul representa tu chakra. Kiran se apresuró, ahora completamente perdido en su propio mundo. Las dos criaturas en el grabado están peleando, pero también están entrelazadas, tanto como tú debes estar. Por lo tanto, tu esencia se mezcla con los demonios, y eso es lo que mantiene el alma de Kyuubi en el espada. Naruto miró cautelosamente a Kiran. ¿Sentido? Lo que significa, dijo Kiran, sonando orgulloso de sí mismo, que la única razón por la que Kyuubi todavía existe ahora que está separado de su chakra es porque ahora es, en el sentido literal, parte de ti. Ya no eres dos seres separados. Tu único ser con dos mentes y dos chakras. Tan increíblemente reconfortado como Naruto estaba con este pensamiento, significaba que el zorro tendría que pensarlo 2 veces antes de matarlo, y eso era algo bueno. Kiran continuó hablando, completamente ajeno al estado de ánimo. Ahora que se acabó, es hora de una lección de lanzamiento de espada. Dijo con una sonrisa. Naruto lo fulminó con la mirada. Añadió algunos estímulos de miedo para obtener un efecto adicional. Oh, continuó Kiran, podríamos comenzar la lección mañana a primera hora. Naruto asintió, necesitaba algo de tiempo a solas con su espada. Una vez que Kiran estuvo fuera de la habitación, Naruto le dio a Kyuubi suficiente chakra para que el demonio manifestara una cabeza. Naruto trató de jugar con calma, como si tuviera conversaciones con cabezas de zorro rojo brillantes que salían de su espada todos los días. Bueno, mocoso, dijo el demonio, este ciertamente es un giro interesante.
cambia poco, respondió Naruto, todavía me necesitas para seguir con vida, y como sé cuánto esperas morir, me imagino que contribuirás a mi bienestar sin importar cuánto me odies. Kyuubi se rió, sí, supongo que es cierto. Y tengo que admitir, esta forma me permite mucha más libertad que esa enjaulando tu vientre y... Naruto lo interrumpió, antes que nada, aclaremos una cosa. Nos odiamos, ¿correcto? La cabeza del zorro asintió con una sonrisa salvaje. Pero necesitas que te dé acceso al chakra o eres tan útil como Sakura. El zorro se estremeció, eso había sido duro. Pero estoy atrapado contigo de cualquier manera. Así es como funcionan las cosas. Tú me ayudas a luchar, lo cual te encanta hacer de todos modos, y a cambio, te daré chakra. La única regla es que si alguna vez lastimas a alguien sin lo que creo que es una razón válida, te cortaré para siempre. ¿Nos entendemos? Supongo, dijo el demonio con solo una pizca de molestia. Estaba atrapado con el mocoso, por lo que simplemente aprovecharía las oportunidades para cosechar la destrucción a medida que llegaran 14 años en una jaula. Le habían enseñado un poco de paciencia. Naruto suspiró y se derrumbó en el suelo mientras la cabeza desaparecía. Era solo la hora de cenar y estaba exhausto. La noche transcurrió sin incidentes y a la mañana siguiente, Naruto se levantó temprano y brillante, preparándose para su lección de lanzamiento. Kiran lo sacó del sonido oculto y lo llevó al bosque, donde encontró un árbol que le gustaba. Llevó a Naruto a un lugar a 140 pies de distancia y le dijo que intentara cortar el árbol por la mitad. Naruto falló miserablemente las primeras veces, perdiendo el árbol o simplemente cortándolo, pero en el noveno intento, sintió ese tirón familiar que significaba que Seire y Kirite, o más específicamente Kyuubi, quería chakra. Le dio a la espada algo de chakra mientras soltaba el tiro y la espada no solo cortó el árbol a la perfección, sino que también se curvó y regresó a la mano de Naruto. Él sonrió, el demonio podía controlarlo usando chakra. Kiran se sorprendió un poco. Bien, entonces supongo que estamos en la lección 2. La segunda lección fue aprender el Shuriken Kage Bunshin no Jutsu, una habilidad que Kiran afirmó que era necesaria debido a su experiencia con la variante regular. Aplicarlo a un arma no fue muy difícil y Naruto lo recogió rápidamente. Lo único fue que Naruto lo llamó Kirite Kage Bunshin no Jutsu, ya que afirmó que llamar a su espada Shuriken era un insulto. El resto de la mañana reveló que Kyuubi podía controlar 9 espadas a la vez, el original y los 8 clones de sombra, todos los cuales usó encantado para reducir una sección bastante grande del bosque a tocones. A las 3, Kiran se había quedado sin cosas que enseñar, no era realmente un ninja después de todo, y declaró que Naruto podía ir. Naruto se apresuró a regresar a la ciudad. La operación comenzaría en 4 días y necesitaba estar listo. El plan que había elaborado con los dos Akatsuki era simple. Naruto iba a invadir el sonido. No es real, por supuesto, pero se generaría suficiente confusión y la destrucción provocaría que la muerte de Oshigaki Kiran se pasara por alto fácilmente. El problema había sido cómo hacer que Naruto pareciera un ejército invasor, pero con una planificación cuidadosa, se les había ocurrido una idea que funcionaría y que, durante los próximos 3 días, Naruto comenzó a poner en práctica. Lo primero que hizo fue hacerse pasar por un simple trabajador que lleva una bolsa de fertilizante. Lo que nadie notó fue que la bolsa tenía un agujero, y en todas partes por donde caminaba se caía. Lo que la gente no sabía era que había pólvora en la bolsa, no fertilizante. Kiran vivía cerca de la puerta sur, y Naruto, en el transcurso de casi 2 días, tenía suficiente pólvora por todas partes en el área como polvo para que la más mínima chispa hiciera que se encendiera, pero la gente simplemente pasaba por averías más ligeras. Pasó de obrero a reparador y pasó el último día colocando lanzadores shuriken en los techos de las casas para que, cuando se dispararan al kuna y al aire y los hicieran caer en la calle como si hubieran sido arrojados por el aire. Casas. Justo antes de irse a dormir la noche anterior a la misión, Naruto se sentó y pensó, asegurándose de que no se había perdido una parte del plan. A la mañana siguiente, se despertaba al amanecer y comenzaba su ataque simulado. 1 hora más tarde Naruto iba a instigar su invasión usando tantos clones de sombras como pudiera hacer, todos usando Enge para parecerse a varios ninjas Hoja. Kisame e Itachi se disfrazarían de ninjas sanos y sacarían a Kiran de su casa antes de incendiarla. No planeaban estar en el pueblo más de 15 minutos.
A 8 horas y media del sonido, Kisame detectó lo que parecía una gran cantidad de fuentes de chakra que se acercaban y rápidamente despertó a su compañero. A 9 horas del sonido, Temari lideró su equipo de avanzada. Su trabajo era cubrir la puerta norte, por lo que tendrían que viajar por todo el pueblo para llegar a sus posiciones, y tenían que hacerlo sin alertar a ningún centinela sano. A 9 horas y media del sonido oculto, Tsunade lideraba la fuerza de invasión principal. Descansarían un poco a 1 hora del pueblo y atacarían al amanecer. Media hora antes del amanecer, Naruto fue derribado del sofá de Kiran, donde había estado durmiendo, para ver a Kisame e Itachi encima de él, disfrazados y luciendo como ninjas sanos. Miró el reloj. ¿Qué pasa? Una fuerza de invasión de hojas estará aquí en 10 minutos. Itachi dijo, como si hablara del clima. Naruto pareció confundido por un momento. ¿Uno real? Itachi asintió. Mierda, murmuró Naruto, esto será un dolor, ¿no? Itachi asintió de nuevo. Kisame se fue a despertar a su hermano y Naruto se levantó del sofá y comenzó a vestirse mientras hablaba. Entonces tendremos que luchar para salir. ¿De qué manera? Itachi pensó por un momento. Norte. Suponiendo que tengas todo configurado para nuestro plan, el primer jutsu de fuego usado en esta área de la ciudad iluminará este lugar, así que tenemos que salir del extremo sur antes de que llegue la hoja. Como Itachi sacó tranquilamente una barra de fresa Pocky mientras miraba su reloj. 7 minutos. Kisame corrió de regreso a la habitación, cargando a un Kiran bastante molesto sobre su hombro. Los ojos de Kiran se agrandaron al ver a Naruto con Itachi, pero rápidamente lo entendió. Los tres salieron corriendo por la parte de atrás y saltaron al techo. El sonido oculto estaba en el caos, la gente corriendo por todas partes, haciendo preparativos de defensa de última hora. Los tres movieron sus manos a través de los sellos y por un instante, cada ojo en el sonido oculto estaba mirando en su dirección mientras juntos, gritaban, Kirigakure no Jutsu. La niebla comenzó a formarse entre los tres, se había puesto más chakra en la niebla del que se requería para convocar a 8 gamabuntas, y pronto, todo el sonido oculto y el área circundante se envolvió con él. Kisame dejó a su hermano en el suelo y él y Naruto, en una sincronización algo espeluznante, sacaron sus espadas y se quitaron los envoltorios. Ambos Akatsuki levantaron las cejas ante la hoja negra grabada de Naruto, pero decidieron interrogar a Kiran más tarde. Naruto metió la mano en el bolsillo y se ató con cuidado el protector de la frente, tomándose el tiempo para pasar las manos sobre el kanji que había escrito hace todas esas semanas. Podía sentir a Seire y Kirite latir de emoción mientras miraba hacia la niebla. Sin una palabra, Itachi tomó a Kiran y los tres shinobi se sumergieron en la niebla. Corrieron hacia el norte en silencio, cada uno sabiendo ya lo que tendrían que hacer en la puerta norte. Itachi y Kisame se romperían a la derecha y Naruto continuaría. Habría una unidad de contención de shinobi para evitar que hicieran exactamente lo que estaban haciendo, y sería responsabilidad de Naruto distraerlos. No podía haber conocimiento de Akatsuki, y siendo la hoja los atacantes, el peligro de ser descubierto era incluso mayor de lo habitual. Llegaron a la puerta del norte sin problemas. Todos los demás se dirigían al sur para luchar. Justo cuando llegaban, vieron y escucharon una gran explosión en el lado sur de la ciudad. Ambos ejércitos estarían completamente confundidos en este punto. Como era de esperar, Naruto vio como Itachi dio un giro brusco a la derecha justo afuera de la puerta. Naruto se detuvo en lo alto de la puerta y miró hacia el bosque lleno de niebla. Todo lo que había hecho desde que dejó su aldea era para este momento, mirar lo que pronto sería un campo de batalla, no como un genin de Konoha o incluso como un Nukenin de Konoha, sino como Fushiguro Naruto. Su rostro se ensanchó en una oscura sonrisa. Por otra parte, pensó, para sus oponentes, no sería más que un espejismo demoníaco. Akimichi Chouji miró cautelosamente hacia la niebla. Había usado su no jutsu de varios tamaños tan pronto como esta niebla antinatural se había extendido. A menos de 40 pies de distancia, Naruto estaba maldiciendo en silencio. Sabía que era suave, pero realmente no quería matar a esas pocas personas que habían sido relativamente amables con él. Alzó la espada ansiosa y le envió un mensaje claro: no matar a menos que Naruto lo dijera. La espada latió en su mano y tiró del brazo hacia atrás y lanzó
Chouji sintió que algo se acercaba y se apartó del camino cuando pasó volando a su lado, parecía una espada enorme. Inmediatamente estuvo en alerta máxima, buscando algo, cualquier cosa, que revelara la ubicación de sus oponentes. Se tambaleó una vez, luego dos más mientras se giraba horrorizado para ver tres espadas enormes que sobresalían de su espalda, cada una de las cuales se convirtió en humo. Un momento después el hombre grande logró soltar un grito antes de caer de rodillas y desmayarse, volviendo a su tamaño normal. Naruto ya lo pasaba corriendo hacia el siguiente oponente. Conocía la formación de la unidad de contención de hojas, la había practicado muchas veces él mismo. Yamanaka Ino no sabía nada. Naruto estaba a menos de 5 pies de ella y no podía sentirlo. La rodeó hasta que estuvo detrás de ella, y con calma, con un corte superficial, le cortó la médula espinal cerca de la cintura y la vio caer como una marioneta rota. Ella nunca volvería a caminar, pero pensó que la estaba salvando de una muerte espantosa en combate. Ella era una shinobi de mierda. Ahora solo quedaba uno más. Aquí era donde iba a correr el riesgo, pero realmente no quería a los tres muertos. Saltó a donde debería estar el tercer miembro y, como se esperaba, de repente sintió que su cuerpo se congelaba. Sabía que Shikamaru estaba en algún lugar de la niebla, había estado seguro de que el genio encontraría alguna manera de atraparlo en un vínculo de sombra incluso sin verlo. Aquí fue donde se volvió peligroso. Envió un pulso de chakra a la espada. Envió una sensación de comprensión. Abrió las compuertas, vertiendo chakra demoníaco en la hoja. El aura de las hojas se convirtió en una garra gigante que salió disparada hacia la oscuridad. Naruto escuchó un gruñido y el lazo de sombra se liberó. Ahora vino la parte de correr como el infierno. Cada shinobi en un radio de 3 millas habría sentido que manifestarse requería una cantidad increíble de chakra, incluso para los estándares de Kyuubi. Un equipo de investigación estaría allí en minutos. Esperaba que fuera de la hoja. Pero había un problema. Naruto no lo sabía, pero solo había practicado operaciones de contención con 3 personas, porque esa era la cantidad de personas en su equipo. En el campo, era costumbre tener un cuarto miembro, más lejos. Fue por esta razón que tomó a Naruto bastante desprevenido cuando un viento huracanado lo lanzó contra un árbol. Se recuperó rápidamente, pero se encontró en un claro ahora sin niebla frente a alguien con quien supo de inmediato que perdería. Entre el enorme Kirigakure no Jutsu y la manifestación del Kyuubi, fue drenado de chakra, pero lo más importante era que a pesar de que ni siquiera recordaba su nombre, no podía lastimar a la hermana de Gaara, le debía demasiado al niño insomne. Temari estaba trayendo su abanico para una segunda explosión cuando su sangre se congeló. Como Itachi le había enseñado, Naruto no lo forzó, simplemente permitió que su cuerpo fluyera hacia lo que el maestro Sharingan había llamado la postura de la muerte. Naruto lo reconoció como lo que Orochimaru había usado en el bosque, una colección de estímulos de miedo que le daban al objetivo un terror paralizante y un sentimiento de su inminente perdición. Ella lo había visto y estaba trabajando con la hoja. No podía permitirse que ella le contara a nadie sobre él. Su postura de muerte aún no era muy fuerte y comenzaría a desaparecer después de solo unos segundos. Naruto tomó una decisión, no tenía tiempo ahora, pensaría en algo más tarde. Temari luchó por recuperar el control de su cuerpo, lógicamente, sabía que estaba indefensa así, pero el miedo aún era demasiado fuerte. De repente, Naruto entró en acción, cruzando el claro de árboles cortados entre ellos en menos de 3 segundos. Lo último que vio Temari fue un par de ojos demoníacos ardiendo en los suyos. Naruto arrojó a la chica inconsciente por encima de su hombro y miró hacia el caos detrás de él por última vez antes de correr tan rápido como pudo hacia el bosque. Olvidado desde hace mucho tiempo, los restos de la bolsa de Naruto yacían en la pila de madera humeante que una vez había sido la casa de Kiran, donde en unas pocas horas, cierta Hyuga de pelo largo notaría un collar brillando a la luz del sol.